Bueno, ahí puse a grabar y ahora em, compartir. Y la clase de hoy nos toca hablar de inflación. Em, Ninguna duda o consulta o algo por el estilo sobre lo que fue la parte de dinero, ¿no? ¿Estamos bien para empezar con inflación? Y si no, bueno, surgirá ahí y, y la responderé. Bueno, inflación. No es algo demasiado ajeno a nuestra vida cotidiana, me imagino. Eh, y lo que acá les vuelvo a traer, como ya lo habían presentado en la parte sobre de introducción a los datos, ¿no? Es una serie de inflación de Argentina desde el 2001 hasta el 2019. Lo que podemos ver en esta serie no solo es la, la volatilidad, que son las barritas mensuales, ¿no? Como las mismas tienen o pueden alcanzar valores muy altos, como podemos ver a principios del 2002, con el registro mensual más alto de esta serie, con más del 10% de inflación, pero como después las mismas barritas mensuales se estabilizan más abajo y lo que ven en la línea continua es el valor acumulado, ¿no? Entonces tenemos un pico en el 2002, después se estabiliza a niveles bastante bajos, para después tener un desempeño de una suba a partir del 2007 que retrocede en el 2009. Pareciera que en ese 2009 la inflación iba a ser inferior al 2010, eso no ocurre, pero a partir de ese momento vuelve a subir y lo que vemos es que con los datos de Argentina, la inflación en realidad se estabilizó alrededor de un 25%. Esa era la inflación acumulada anual. Y desde ese 25% vemos distintos picos y bajas, ¿no? Uno en el 2014, otro en el 2016, 2018, 2019, y esta serie está cortada, bajaría en el 2020 y lo que estamos viviendo en la actualidad, 2021, 2022, con tasa de inflación que de vuelta superan el 50% y al día de hoy estamos superando el 60%, la versión analizada. No hay certezas de cuál va a ser el valor que cierra a fin de año. Pero eso nos abre la puerta para empezar a hablar, de decir, bueno, ¿cuándo es, no, una inflación alta? Y en términos económicos, no hay exactamente un número que los economistas definan formalmente como, bueno, esto es inflación baja, esto es inflación alta y este otro número es hiperinflación. No, no hay una definición. Las distintas economías tienen distinta tolerancia a los niveles de inflación en función a la propia eh, característica cultural, digamos. Entonces, una inflación de 8% anual, para nosotros los argentinos sería una inflación baja. Ahora bien, si vamos a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a la Unión Europea, o podríamos decir casi cualquier país eh, ya desarrollado, un 8% de inflación anual es un número altísimo, ¿no? También ocurre que nuestro 20% para nosotros es una inflación elevada, pero podemos vivir con eso. Para otros países eso es altísimo, es intolerable, es inaceptable. La barrera de hiperinflación ya está hablando de un fenómeno que en general la mejor forma de definirlo viene por el lado de que es una inflación que está totalmente fuera de control. Entonces, puede ser, como normalmente se dice, un 50% mensual, bueno, ya estás viviendo, en general se haría que estarías viviendo un proceso hiperinflacionario, pero no hay un número exacto. Y es más, podemos ver en estos ejemplos que
los niveles estos que, por ejemplo, hablo de un 50% mensual, para estos 5 países que son los 5 registros más altos de inflación en la historia, queda como nada un 50% mensual. El peor de los casos fue Hungría, donde la inflación duplicaba los precios cada 15 horas, o sea, 2 veces por día duplicaban los precios, ¿no? El mejor de estos ejemplos, Grecia, que los precios se duplicaban cada 4 días. O sea, estamos hablando, en verdad, un 50% de inflación menos de semanal. O sea, claramente esos son procesos hiperinflacionarios. Está totalmente fuera de control. Ir a remarcar los precios 2 veces por día, digamos que no es un proceso ya ni siquiera podríamos hablar de estable. Ni es administrable de alguna forma. Acá tengo una pregunta sobre, puede ser que tienen otros precios relativos. Eh, en función a la definición de inflación, ¿sería esa pregunta? La tolerancia a la inflación relacionada con precios relativos es... O sea, lo pensé capaz porque seguiste avanzando y se perdió un poco. Cuando vos hablabas que, por ejemplo, para nosotros, si tenemos 8% de inflación, es casi nada, al, Ujú, pensando en lo que estamos acostumbrados, y por ejemplo 8% en otro país, supongamos Estados Unidos, es un montón. Lo pensé en el sentido de que justo hace poco leí como una nota que en Estados Unidos es como muy común el Dollar City, que es un lugar que compras todo por $1, estilo cuando acá mm, había todo por 2 pesos, sí. y que estaban indignados porque ahora en vez de ser Dollar City, o sea que todo salía 1 peso, era 1,25. Y yo lo pensé en el sentido, acá si algo aumenta a 200 pesos, como que no es, no sé, como que me parece que termina siendo menos para nosotros que para ellos 25 centavos de dólar en relación a lo que salen las cosas. Quizás no sé bien cómo explicarlo. Sí, ahora entiendo. Solo como para limpiar un poco y explicar mi confusión. Normalmente en economía, cuando se habla de precios relativos, es cómo se mueven los adentro de una misma economía, precios, digamos, de una familia en comparación con precios de otra familia de productos. En nuestro caso, para ir a un ejemplo, precios relativos, en Argentina lo tomamos a servicios públicos como un conjunto versus cómo evolucionan los precios de los bienes de consumo. Entonces, variaciones de precios relativos, lo que en esos términos los economistas hablan es, bueno, todo lo que son servicios públicos que tienen una incidencia en, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica y el consumo de un montón de servicios, se mueve a una velocidad cuando los bienes de consumo masivo, podría ser el otro precio, se mueven a otra. Entonces, la relación entre ambos tipos de bienes y sus precios es lo que se habla de precios relativos. Y los distintos países tienen distintas relación entre distintos tipos de bienes y servicios. Entonces, las estructuras de precios relativos, yendo a eso, son distintas. Eso, en general, en mi opinión, no incide directamente en la tolerancia o no a la inflación. Simplemente te habla y te marca la relación de distintos tipos de bienes y servicios. Y una explicación más pragmática de esto es, en Argentina, los bienes, los artículos, son relativamente más caros que los servicios, ¿no? Y eso habla de cómo nosotros entonces distribuimos el consumo. Los, los argentinos nos cuesta mucho más comprar electrónica, por ejemplo, ¿no? Porque los precios relativos de la electrónica son más altos que los servicios. Es más fácil que nosotros salgamos a un bar a tomar algo que nos compremos un nuevo celular. Si vas a Estados Unidos, la relación se invierte, porque eso es la determinación y eso es lo que explican los precios relativos. No necesariamente hablan tan bien de la inflación en sí mismo. Eh, a lo que sí vos vas con tu comentario es más un tema de la tolerancia a la inflación en sí misma.
independientemente de a dónde afecta. Es posible que para ellos comprenden menos inflación en los artículos de los bienes porque es menos común. Porque los servicios, y volviendo al tema de la energía, en Estados Unidos, que es el artículo que vos leías, tiene un valor que se ajusta continuamente. No pagan, ni siquiera pagan la misma electricidad en función a la hora del día en el que la están consumiendo. Para nosotros en Argentina pagamos la misma tarifa independientemente del horario, del día o lo que sea. Bueno, dentro de poco por lo menos van a segmentar las tarifas, ¿no? Y va a depender un poco más del poder económico. Pero están mucho más acostumbrados por esa eh, volatilidad de precios a aceptar y dejar pasar cambios de precios en la energía, en los combustibles y todo eso, mucho menos regulado. En nuestro caso es al revés. Tenemos mucho más energía, bienes, porque no es común que ocurra. Oh, ¿me escuchan? Ah, Ahora sí, pero se entrecorta. Ahora sí. no, bueno, voy a sacar la cámara por las dudas, pero estoy al lado del módem, así que es raro. Pero bueno, si la cámara calculo que va a funcionar mejor. Entonces, no necesariamente diría que es un tema de los precios relativos. Sí es posible que tengan o les llame muchísimo más la atención cuando son los bienes los que cambian de precio que cuando cambian los servicios, por un tema de acostumbramiento. Y también, en el fondo, eso se conecta con el hecho de que parte de la razón por la cual los argentinos toleramos más la inflación que esos otros países es de vuelta por el concepto de estar más acostumbrados a. Una vez que vos convivís con un proceso de inflación, la mejor forma de definir un 20% es inflación moderada. Elevada ya es un poco más. ¿Eh? Bueno, ese tipo de inflación moderada es que vos te acostumbrás y ya la empezás a asumir. Entonces te acostumbrás de alguna forma. Entonces, pasar de 20 a 25 no es gran cosa para nosotros. En una sociedad que la inflación es baja, porque del 20 al 25 está subiendo un 25%. De 1 a o 1,5 o 2, que es el promedio histórico de Estados Unidos, a 8 es un 400%. Entonces, el desbarajuste en esos términos es mucho más fuerte, a pesar de que en puntos porcentuales no es muy distinto. 5% 5% entre 20 y 25 para nosotros, que en Nietzsche estamos, contra 6 puntos para ellos de 2 a 8. El tema es que lo que representa ese aumento es muchísimo más. Entonces eso dispara un montón más de alarmas a la población. Y el tema de lo que me refiero a la costumbre es, no es entenderlo costumbre como un hábito en el que nosotros lo aceptamos y estamos felices, ¿no? Como tal vez muchas veces podría uno entender una costumbre. En la interpretación que se le hace económicamente a esos temas es cuando la sociedad ve que un proceso se repite continuamente, los individuos, los agentes, como los llamamos nosotros, empiezan a incorporar eso dentro de su sistema de decisiones económicas. Entonces, esto que digo que acostumbrar, en realidad es como que nosotros ya empezamos a incluir en todas nuestras decisiones económicas ese valor, ese 25%. Entonces, es como que nuestro esquema mental se acostumbra a vivir con ese porcentaje.
Entonces ya incluimos ese número en nuestras decisiones. Nos adaptamos de alguna forma. Pero eso no es algo que ocurre cuando tenés un pico de inflación y vuelve a bajar. Es si vos lo mantenés durante un cierto periodo de tiempo. Y no hay una definición tampoco exacta de cuán largo tiene que ser ese periodo de tiempo. El tema es, cada gente, cada individuo empezará a tomar las decisiones asumiendo esa inflación antes, más temprano o más tarde. A la larga, la sociedad en su conjunto va a haber un momento en el que su gran mayoría ya las va a incluir. Entonces, cuando eso ocurre, ya todas nuestras decisiones económicas van a funcionar en base a ese nivel de inflación. De ahí también la complejidad a veces de hacer lo que se llama una corrección, digamos, ¿no? Eliminarlo. No es lo mismo resolver un problema de inflación cuando solo la tuviste 6 meses, por decir un periodo corto, que no sé si es lo que va a durar en la inflación internacional, pero al día de hoy van 6, 7, 8 meses, contra nosotros que estamos en un proceso que ya lleva aproximadamente 17 años. El acostumbramiento, digamos, la forma en la que nos adaptamos a convivir con esa inflación es distinta en ambos casos. Profesor, aunque ahora es como que se ha disparado mucho ya de 20 a 2,80, no sé, 2,89, hoy no sé, pero bueno, es como de golpe demasiado. Pero ahí vos estás hablando de la inflación. Sí, bueno, no, yo de la suba del dólar. Pero Bueno, eso es otra historia. Sí, sí. Eso es otra cosa. Como que... Bueno, pero a ver, lo que vamos a estar viendo hoy, en parte, Sí. va a incluir qué es lo que pasa por ahí. Bueno, espero. Yo porque estoy inflación, ansiosa, es como que todos estamos no, un poco alterados con ese tema, ¿no? Como que... a Yo ver, me lo cuestiona hasta inflación, mi hija más chiquita, mamá, con un dólar a 2,80, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hasta la gente bueno, pero joven, en ¿no? el fondo, sí, pero bueno, pero eso es parte de la adaptación, no importa si nosotros, que somos mucho más grandes, nos adaptamos a convivir post-convertibilidad, en un momento en la convertibilidad donde tuvimos 2 años donde los precios bajaban, o sea, deflación. Sí. Ahora estamos viviendo con inflación de 50%, lo hicimos bien. Cualquier persona que no haya vivido en la convertibilidad en realidad va a estar más facilitado a entender esas cosas. Pero bueno, ya voy a hablar un poco más del dólar, Bueno, así que gracias. no me quiero anticipar, porque en realidad cuando tenemos que hablar de inflación, los economistas normalmente la separamos en, Está. como todo economista hace, bueno, ¿qué tenemos? Oferta y demanda. Bueno, debe haber elementos que vienen por la oferta y elementos que vienen por la demanda. Exactamente, armamos teorías que la explican, por el lado de la demanda y por el lado de los costos, o sea, la oferta. Cuando viene por el lado de la demanda, además tenemos, y esto es a grandes rasgos, después hay, adentro de cada uno de estos, hay como subfamilias, pero a grandes rasgos, la demanda, además, tenemos dos escuelas que analizan el tema. Por un lado, la escuela monetaria, normalmente identificada con la ideología liberal o neoliberal, económicamente hablando, que lo que plantea es que la conexión entre la inflación, la demanda viene por la cantidad de dinero. Y es, como hay demasiado dinero, más de lo que debería haber, entonces los precios suben. Porque vos incentivas la demanda creando dinero, pero esa demanda excesiva en realidad no existe. No es real, es ficticia y es culpa del dinero que creaste por demás. Entonces, hay inflación por el dinero. Los que tienen una interpretación más keynesiana de la economía, lo que van a decir es, no, acá no, el problema no es el dinero. Acá el problema está en que el sistema económico no está funcionando bien porque el sistema económico falla, tiene defectos, el mercado no es lo mejor para regular. Entonces, realmente hay un desfasaje y es, la demanda no es que está inflada de más, el problema es que la oferta no alcanzó a producir más. Entonces, el nivel de demanda está justificado,
El problema viene porque la información y la oferta no responde adecuadamente, entonces hay más demanda que oferta, entonces hay presión inflacionaria. Viene de la demanda, pero el problema es por el uso, la distribución de los recursos que tenés. No es un tema de que la demanda está inflada. Y la otra familia, que es totalmente separada, es identificar un proceso de inflación no por el lado de los actores que demandan bienes o servicios, sino que plantea que existen razones por las cuales, en verdad, la oferta está fallando. Y no tiene que ver con que la oferta falla en términos de canalizar, ¿no?, las decisiones, sino más bien hay algo en la oferta que está generando procesos de aumento continuo de precios. Entonces, esa es la otra interpretación. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a navegar por cada una de ellas. Siendo que arranqué por definir la monetaria, y era la primera que está en el cuadro, lo que voy a hacer ahora es pararme en la inflación monetaria y en la definición. Y la cuestión monetaria lo que plantea y utiliza una ecuación muy simple, ¿no? Porque como siempre ya les mencioné, los economistas simplificamos la realidad lo más que podemos y los monetaristas lo que encontraron es una relación que explica cómo es que un exceso de emisión o demasiado dinero puede generarte inflación. Y lo expresan en esta ecuación sencilla, que lo que representa cada una de estas letras es, la M es la oferta de dinero, ¿no?, la cantidad de plata que hay en la economía. La B es un coeficiente que es relativamente estable, que se llama velocidad de circulación, y lo que en verdad está hablando es, bueno, ¿cuánto es la preferencia de los individuos? ¿Cuánto guardan los individuos el dinero y no lo usan, no lo gastan, no lo consumen? Por otro lado, lo que plantean es, bueno, y la economía, después tenemos la T, que es la cantidad de transacciones, que es una forma de decir, bueno, todo lo que ocurre en una economía en un año es la cantidad de transacciones, compra y venta de bienes o servicios. Entonces esas son las transacciones multiplicadas por el precio, que es la forma que tenemos los economistas de convertir toda esta diversidad de productos, bienes y servicios en unidades transables. Entonces los monetaristas dicen, bueno, siendo que podemos definir la economía de esta manera, y siendo que esa preferencia por tener dinero y no gastarlo, y guardarlo, ahorrar, es más o menos estable, entonces no cambia en el tiempo, si las autoridades gubernamentales, monetarias, deciden empujar la cantidad de dinero, o sea, hacer una política monetaria expansiva, como vimos la semana pasada, aumentar la cantidad total de dinero, lo que va a pasar es, si la cantidad de transacciones, o sea, el producto, no crece de la misma forma, el efecto del aumento del dinero se te va a ir a aumento de precios. Porque las transacciones se van a mover como la economía esperaría que se mueva. Si vos creaste más dinero y la economía no aumenta su tamaño, entonces ese dinero de más va a ir a los precios. No tiene otro lugar a donde ir. Entonces, esa es la explicación que dan los monetaristas para la existencia de la inflación. Básicamente es que haya demasiado dinero en la economía. Si acá tienen una explicación un poco más detallada de cómo es que se vio en la historia moderna en algunos casos este fenómeno, se las dejo para que ustedes la vayan a leer después. Y acá lo que tengo, y sí me voy a detener un poco más, es un cuadro con la evolución de las variables monetarias que ya vimos en el pasado y la inflación. La inflación es la línea violeta que en el último registro, en el 2022, termina arriba de todo, ¿no? Después, la línea que tiene un pico en el 2003-2004 es la variación de la base monetaria.
M0 era la base monetaria, como vimos la semana pasada, que es básicamente lo que crea el Banco Central. La cantidad de dinero que el Banco Central inyectó al sistema. Formalmente es lo que realmente se emitió por parte de las autoridades monetarias, por el gobierno, ¿no? Y ahí lo que vemos es que tenemos un pico muy fuerte en ese 2002-2003, que además es un pico que se condice con un proceso de un momento en el cual la inflación, en verdad, baja, porque la inflación sube mucho en el 2002 y baja en el 2003. Sin embargo, la cantidad de dinero que creó el Estado aumentó considerablemente, casi un 80% contra el año anterior. Entonces vemos que hay cierta discrepancia. Después también vemos que, por ejemplo, entre el 2010 y el 2012, el nivel de inflación se mantiene estable y la creación de dinero aumenta considerablemente, más del doble. La base monetaria crecía un 40% y la inflación un 20%, durante por lo menos 2 años. Y como otra situación que no se alinearía del todo bien con la hipótesis anterior, monetaria, es que en el 2014, por ejemplo, hay una crecida de inflación y también vemos otro aumento en el 2016 que va en contramarcha con la evolución de tanto la base monetaria como también la oferta, o sea, la cantidad final de dinero. Entonces, hay cierta discrepancia en los movimientos de la cantidad de dinero y el valor de la inflación. Pero sí tenemos que hay una tendencia en la cual de alguna forma se mueven en el mismo sentido. Pero la capacidad monetarista de explicar la inflación en Argentina al 100% y es incompleta, por lo menos. Si vamos ahora a la inflación de demanda más con la interpretación keynesiana, acá lo que estoy describiendo de vuelta es, y les voy a dar tiempo para que lo lean en su tiempo, ¿no? Es ese desacople entre lo que la demanda está realmente interesada en adquirir versus lo que la oferta está produciendo. Si de repente creamos un montón de recursos, hay un alto nivel de ahorro, hay cierto nivel, pero la inversión no alcanza y la oferta no aumenta en la misma proporción que los individuos esperarían, se va a producir ese desfasaje. Va a haber un mayor nivel de demanda que la oferta no alcanza a suplir y es culpa de que la oferta no logra alinearse con las expectativas de demanda porque hay fallas en, por ejemplo, el nivel de inversión, en las decisiones de las empresas. Pero entonces vamos ahora a a una nueva revisión empírica de datos para la Argentina y lo que vemos acá, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, no. Entonces lo que vemos acá es de vuelta a la inflación en el mismo color, misma línea. Seguimos teniendo la línea punteada que era la relación entre la oferta y la base monetaria. Sí, no sé si yo puedo silenciar, pero... Ah, sí, puedo. Listo. Sí, ya está, ahí lo silencié. Entonces, pero lo que vemos acá es en contra de la hipótesis que plantee una correlación muy fuerte entre inflación y un exceso de demanda keynesiano, es si vemos la variación del consumo, o sea, la variación de la demanda, en el 2009 sí se ve que hay un movimiento similar. Y el 2009 es el año de la crisis financiera internacional y un momento en el que le impacta en Argentina. En otros países
los desarrollados pegó más en el 2008, en Argentina impactó más en el 2009. Y ahí vemos que cae la demanda y cae la inflación. Pero después también tenemos contraejemplos. 2002, pico de inflación, caída de la demanda, y más recientemente, como vemos como la inflación se empieza a acelerar en el 2018, 2019, baja un poco en el 2020, pero sigue siendo relativamente alta, con caídas muy fuertes en el consumo, en la demanda. Entonces, ahí no estaría explicando muy bien. También notamos que hay picos en el 2014 de vuelta, pico en el 2016 otra vez, y la demanda se movió poco, e inclusive si se movió para peor, digamos. Entonces, hacer una explicación estrictamente keynesiana de la inflación para la Argentina tampoco parecería ser lo más adecuado. No aparenta haber realmente un problema exclusivamente de coordinación entre la oferta y la demanda. No pareciera ser, como algunos lo llaman, un problema estructural de Argentina. Tenemos inflación porque los formadores de precios están aprovechándose de los argentinos. Porque en verdad la demanda está cayendo en un montón de años donde la inflación sube. Entonces, no estaría encontrándose ahí una relación muy fuerte. Y la tercera pata, ahí tengo una pregunta. ¿Será que no existen periodos de deflación cuando cae el consumo por la tensión que el dólar impone en el valor de la moneda? ¿O no tiene influencia? A ver, em, digamos que deflación técnicamente es inflación negativa. Eh, en nuestro caso, deflación hubo en las fines de los 90 y es porque los precios literalmente en su conjunto eran menores en el futuro. Estamos muy lejos de un proceso deflacionario porque nos costaría muchísimo en este momento bajar de un 2-3% mensual a un número negativo. Si interpreto la pregunta más bien como una caída en la inflación, ¿no? Que no llegue a ser muy fuerte cuando baja el consumo relacionado con el dólar, podría ser. Me falta justamente entablar, si se quiere, la tercer tipo de inflación, que es la inflación de costos, que tal vez nos ayudaría por lo menos a completar los distintos tipos de inflación y tal vez volver a la pregunta, Eugenio, si me permitís, porque es más, yo uso el dólar para hablar en esta parte, así que voy a ir ahí y después voy a volver a la pregunta. Em, lo que habla de la inflación de costos, y no es un fenómeno que nada más se haya visto en países subdesarrollados. Esto es un concepto real que además se observó y se identificó muy fuerte a partir de la década del 70, cuando, por la crisis del petróleo, cuando la OPEP decidió regular bastante fuertemente el precio del petróleo y se alineó con el conflicto árabe-israelí, que puso mucha presión sobre el petróleo en Medio Oriente. Lo que pasó ahí es que subió mucho el barril de crudo. Bueno, subió un precio, dos precios. Lo que ocurre es que el barril de crudo es un bien crítico para muchísimas industrias, ¿no? No solo la energía eléctrica, que afecta a todas las actividades económicas, sino también muchas industrias, por un lado, para los canales de distribución hay combustible, por lo menos en una etapa de la comercialización. Ni hablar del transporte, porque si lo haces en tren podrías ser eléctrico y tal vez no necesitas combustible, pero siempre vas a usar, la última milla va a ser con un vehículo a combustión, por lo menos en los 70. Hoy por hoy también se mantiene, eventualmente tal vez seremos eléctricos, pero todavía no. Entonces, el petróleo está en todos los niveles de la cadena productiva, los va a afectar. Entonces, si sube el precio de ese insumo, te sube todos los precios en la economía. Entonces, pasó en los 70 un gran proceso inflacionario que no era únicamente explicado por esta inflación de costos, pero que claramente tuvo una fuerte correlación. Subieron los precios de la energía, subieron todos los costos. Entonces, puede ocurrirte que haya en ciertas instancias ese tipo de conexión. Y ahí volvamos a ver a la Argentina y
lo que entonces vamos a traer es la línea roja, es la variación anual del tipo de cambio. Arranca en el 2003 porque no tenía sentido, o por lo menos mucha utilidad, hablar de la variación del tipo de cambio en los 90, porque con la convertibilidad no había variación de tipo de cambio. Ligeramente a partir en un momento del 2000, de fines del 2000 y 2001, cuando se estableció esa canasta de monedas, pero la variación fue muy pequeña. Entonces es realmente relevante a partir del 2003, porque es una variación anual contra el 2002, porque contra el 2001, bueno, arranca en verdad el 2002, y lo que vemos es eh, que el tipo de cambio tiene ciertos momentos donde hay una conexión y una correlación muy fuerte con los movimientos de la inflación. Miremos 2014 y miremos 2016. Algún que otro porcentaje más, porcentaje menos, pero el empalme es muy bueno. Y lo mismo ocurre con el Valle en el 2015, que cae muy fuerte el nivel de evaluación, cae muy fuerte en inflación. Ahora, ¿explica el 100% del proceso inflacionario en Argentina? A pesar de que encaja muy bien en esos momentos. Y mi respuesta en base a otras instancias de la historia reciente argentina me hablaría que no. Porque, por ejemplo, en el 2009 hubo un incremento muy fuerte de la devaluación, de la depreciación de la moneda en Argentina. Y se dio al mismo en que caía la inflación en el país. Y si vamos más recientemente, tenemos que entre el 2021 y 2022, el tipo de cambio se depreció mucho menos. Se desaceleró el índice de devaluación. Por otro lado, el índice de inflación se aceleró. Entonces, la explicación, la conexión estrictamente por el tipo de cambio no estaría alcanzando. Explica muy bien ciertos picos y ciertos valles. Pero bueno, deja algunas otras cosas sin poder explicar, porque si no, volvés a bajar el tipo de depreciación, ¿no? Y como está ocurriendo en el último año, que el dólar se encarecía mucho menos que la inflación, debería generar que la inflación bajara, pero no está pasando. Entonces, el dólar pone presión sobre la moneda y hay ciertos momentos en los que lo ha hecho. Una de las explicaciones más factibles para poder encontrar esa conexión viene del lado de que, bueno, el dólar es un bien, ¿no? Que en verdad nos resume, en verdad, la evolución de un montón de otros bienes y servicios, especialmente insumos. Porque Argentina, como lo habíamos visto un par de clases para atrás, vincula muy fuerte las importaciones con su inversión. Entonces, la gran mayoría de los bienes de inversión o están importados o probablemente tengan un componente de artículo importado muy alto. Entonces, una devaluación, una depreciación de la moneda va a incidir en su precio. Como una gran parte de ese componente de la inversión está asociada al valor internacional, si vos deprecias, los costos de todos esos productos suben. Obviamente lo mismo va a pasar con todos los productos importados. Vos mirás la evolución del dólar y vas a ver la evolución de un montón de productos importados. Y en Argentina, si miráramos cómo es la composición de las importaciones, lo que observaríamos es que, a diferencia o contraintuitivamente con lo que muchos dicen, Argentina no importa tantos bienes finales. En verdad es un porcentaje chiquito de bienes finales. El corazón de los productos que importa Argentina son insumos para la industria e insumos para algunos servicios. No tanto bien final. Entonces, cuando vos aumentás el costo de todos esos insumos, estás aumentando la estructura de costos de una gran cantidad de productos. Y obviamente también ocurre que
los servicios, o sea, la energía están generalmente denominada en dólares, especialmente ahora que Argentina está importando tanta energía. No directamente la energía en sí misma, eléctrica, pero sí importamos combustible o gas para generar energía. Entonces, todo el componente energético también aumenta. Entonces, hay una fuerte conexión. Ahora bien, hay momentos en los que el tipo de cambio no alcanza para explicar. Y de ahí es que en realidad se plantea que existe una multiplicidad de factores que pueden explicar y entendemos como que están detrás de los fenómenos inflacionarios, especialmente en Argentina. Tenemos este momento, esta conexión muy fuerte entre la inflación y el tipo de cambio. Pero, oh casualidad, en la actualidad el tipo de cambio baja. Lo que sí notamos en estos últimos tiempos es que las variables monetarias están subiendo. La línea punteada, que nos habla de la relación entre la oferta final de dinero y la base, ¿no? Lo que crea el Banco Central y lo que crea el sistema secundario, vemos que esa relación está creciendo, está alejándose de ese rango entre 2 y 3 que Argentina manejaba históricamente. Entonces, no necesariamente en este caso es la creación de dinero por parte del gobierno lo que estaría generando parte de esa expansión de dinero. Porque lo que ocurre es que el gobierno emite, pero después mete bonos, ¿no? Genera bonos y se los da al mercado. Entonces, con esos bonos absorbe esa emisión que había hecho el gobierno. El tema está en que los agentes después, las personas, todos nosotros, estamos yendo a solicitar créditos al sistema bancario. Entonces estamos creando dinero. Y esa creación secundaria, que excede a este fenómeno de emisión por parte del Estado, está también empujando este fenómeno inflacionario. Y la principal explicación de por qué no es nada más esta generalización que se dice, no, es la emisión, es porque en realidad el Banco Central está absorbiendo mucha de esa emisión que genera. El tema con esos bonos, con las LELIQs, el tema es que esos LELIQs no están absorbiendo esa otra creación que hacen los bancos comerciales. Y después habría que ponerse a tratar de entender a qué se debe esa creación secundaria. Esperen que voy a ese gráfico. Esa creación secundaria, como les hablaba recién, es la barrita azul. Y como ven, la línea azul se ha movido bastante por arriba de la expansión por emisión del gobierno. Entonces, excepto en el 2020. Pero bueno, el 2020 fue principalmente la crisis, ¿no? De COVID. Y ahí sí, no había mucha actividad económica, ¿no? Que generara creación secundaria. Pero después volvió a hacer eso, ¿no? En 2021 la emisión fue muy baja de parte del Banco Central, pero la creación secundaria fue bastante más alta y la inflación se siguió manteniendo alta. Entonces, tipo de cambio baja, la inflación sube, ¿qué otra cosa sube? Y la combinación de la cantidad de dinero y también el otro fenómeno que ocurre en ese momento es un fuerte crecimiento en la demanda, ¿no? Este último salto en el 2021 te está hablando de que, bueno, hay un excedente en la demanda. Y acá Gustavo pregunta si se aumentaron realmente los créditos con el interés que tienen. La información disponible dice que sí. La oferta final de dinero, la cantidad de plata que hay en la economía es más alta, mucho más alta que lo que se crea y se absorbe por el Banco Central. Entonces hay una creación. Y si vos planteas el tema de la tasa de interés, lo que te puede ocurrir es que la tasa de interés sea elevada, pero si la misma es más baja que la inflación, o apenas un poco más baja más alta que la inflación, puede que haya incentivos para los agentes a pedir un crédito.
porque si a fin de cuentas la inflación va a ser más alta que la tasa de interés que vos vas a tener que pagar, bueno, entonces tal vez no salís tan mal. Y la, eh, yo no recuerdo estos últimos meses, pero hace 4 o 5 meses muchos créditos personales de los bancos tenían tasas de interés del 50, 55%, cuando la inflación era prácticamente el 55%. Y claro, bueno, los programas gubernamentales que hacían eso, en verdad, fomentan la expansión del crédito. Ni hablar de los esquemas de créditos subsidiados por el gobierno a tasa cero, ¿no? Como los que se entregaron a los monotributistas. Digamos que individualmente los montos son bajos, pero si tenés 8 millones de monotributistas, bueno, si van todos a pedir los créditos, el volumen final va a ser un número alto. Y después hay algunas personas que podrían haber tenido acceso al crédito y pagar en pesos tasas elevadas, pensando que podían sacar el crédito en pesos y tal vez comprar o hacer transacciones en dólares, por ejemplo, a tipo de cambio oficial, y después vender esos dólares del tipo de cambio oficial en el tipo de cambio eh, paralelo. No digo el blue, ¿no? Lo podrían haber hecho por el sistema, eh, por el CCL o el MEP, y porque la tasa de depreciación argentina era muy baja. Entonces, si vos y te animabas al riesgo, ¿no? En Argentina. Pero si vos reconocías, porque el gobierno venía haciendo mucho hincapié en que no iba a devaluar. Entonces vos tenías que te prestaban, o mismo un plazo fijo pagaba 50% en pesos, ¿no? Anual. Y vos corres el riesgo de 2, 3 meses hacer un crédito afuera, inclusive en dólares, traer los pesos por CCL, hacer un plazo fijo acá y después sacarlos de vuelta por CCL, fue una de las inversiones más rentables. No te digo en Argentina, te digo a nivel mundial. No había certeza, ¿no? Pero había una muy fuerte creencia de que eso iba a pasar, especialmente teniendo en cuenta que el año pasado fue un año electoral, entonces había muy poco incentivo a que realmente saltara el tipo de cambio. Bueno, y yo no lo hice, ¿eh? No les digo que yo me haya avivado, pero algunos definitivamente lo hicieron. Entonces, eh, es, en resumidas cuentas, una multiplicidad de factores, lo que terminen ayudándonos a entender de dónde viene la inflación en Argentina. ¿Es un fenómeno estrictamente porque hay emisión de dinero? No, porque por lo menos es difícil de defender esa posición si tenemos en cuenta los picos de inflación que ocurrieron en el 2014 y 2017 y 2016. O sea, la correlación entre la devaluación y la inflación es muy fuerte en esos momentos. Pero de vuelta, ¿es un tema meramente de costos? Y ahí también me inclino a pensar que no, porque entre el 2021 y 2022 la energía está fija, porque por más de que Argentina pague subsidio, eh, como el Estado pague valores muy altos para abastecerse, la cadena productiva no necesariamente ve esos valores. Y el tipo de cambio se mantuvo muy bajo. Entonces, ¿de dónde viene esa inflación si no viene por este lado? Podría venir, sí, del fenómeno monetario, en combinación con un crecimiento muy fuerte en la demanda. Piensen que la escala acá no permite ver muy bien, ¿no? Pero este pico de demanda del 2021-2022 es un crecimiento de más del 10%. Para consumo, eso es un número muy alto. Entonces, hay mucha presión de las personas queriendo obtener bienes porque la economía creció muy fuerte en el 2021. Entonces, ocurrió acá y ocurrió en muchos países.
ese fenómeno. Entonces, es la combinación de cosas lo que, en mi opinión y de varios economistas, ayuda a explicar la inflación. Lo que también se tiene que entender es, resolverlo es un tema bastante más complicado que decir, bueno, dejo el tipo de cambio fijo y ya está. Porque ¿cómo controlas las otras cosas? Y si vamos un poco más, nos va a entender esta dinámica de el tipo de cambio y la interacción entre el resto del mundo y Argentina, tenemos que hablar de la diferenciación entre los distintos tipos de bienes y servicios. Están lo que es transable, que básicamente es todo lo que se puede comercializar internacionalmente, y lo no transable, que no puede cruzar esa frontera internacional. Y la relevancia de esa separación tiene que ver con, bueno, cómo se determinan los precios. Los transables tienen precios locales que están conectados con los precios internacionales, como les mencionaba antes. La explicación de esa conexión es, bueno, el trigo. Si el trigo es lo mismo, el trigo argentino, el trigo de Ucrania, el trigo de Rusia, el de la India, entonces el precio se puede determinar a nivel internacional, que no casualmente se habla como el valor del precio del trigo en Chicago, como el valor del precio del trigo a nivel internacional. Entonces, si ese es el valor internacional, para nosotros, la forma de calcular cuánto debería valer es, bueno, es ese precio del trigo multiplicado por el tipo de cambio. La E mayúscula es la forma en la que los economistas hablamos del tipo de cambio nominal, o sea, lo que vos vas a cambiar la moneda. Entonces, el precio local es el precio internacional por ese tipo de cambio internacional. Pero los bienes no transables, o servicios no transables, no tienen ese precio internacional de referencia. Porque si uno piensa, bueno, si los vendedores de trigo argentino quieren cobrarme $200 más de lo que vende un vendedor de trigo uruguayo, yo en Argentina podría ir a Uruguay a comprar el trigo y lo traigo. Y lo vendo acá. Y hago el pan con ese trigo. Pero con los no transables, no puedes hacer esa misma intercambio. Ejemplo de un no transable. Yo no puedo ir a cortarme el pelo a Nueva York y tomar el precio de Nueva York como equiparable con el de Argentina. Porque está bien, uno puede decir, yo me puedo ir a cortar el pelo a Nueva York. Martín, te tomas un avión y vas hasta allá. Pero no tiene sentido, no es económicamente rentable irme a Nueva York a cortarme el pelo. Podría cortarme el pelo estando en Nueva York, pero no es lo mismo. Entonces, ¿puede un peluquero en Argentina decir, mira, el precio del corte de pelo acá lo tengo que aumentar un 50% porque la moneda se devaluó un 50%? Podría intentarlo. Lo que va a ocurrir es que yo no me voy a cortar el pelo ahí porque yo no voy a encontrar ninguna razón para pagarle de un día a otro o de un mes a otro un 50% más. eh, y buscaría otro peluquero y es probable que algún otro peluquero no mire cuánto cobran en Nueva York. Entonces, el peluquero que quiere usar el precio de Nueva York no le va a cortar el pelo a nadie. Lo que pasa es que con los no transables no les importa el precio del bien o el servicio en otro país, porque no lo pueden comercializar internacionalmente. Así como dije, peluquería, pasa con un montón de cosas de servicios sociales. Uno no puede ir en general no iría a un restaurante a otro país. Si vos querés comer una noche, vas a un restaurante en este país. Entonces, los precios de los restaurantes de afuera no lo puedes trasladar directamente a los precios locales. Uno no puede contratar a un abogado en Uruguay si quiere resolver un problema jurídico en Argentina. O sea, tendría que ser por lo menos alguien que viva en Uruguay, pero que esté autorizado en Argentina para trabajar. Bueno, la gran mayoría de los servicios son no transables. No todos, pero la gran mayoría. La gran mayoría de los bienes físicos son transables, porque eso los podés comprar. Acá el comentario de Facundo es la creencia de que si suben los precios inmediatamente, la sociedad en general los acepta. Bueno, eso puede pasar, pero te puede ocurrir más fácilmente en una sociedad que, como hablaba hace un rato, esté adaptada a vivir con la inflación, entonces acepte el aumento de los precios. Un fenómeno de inflación elevada como moderada o elevada, como el nuestro, lo que va a ocurrir, lo que genera es que las personas
convalidan más fácilmente aumento de precios. Porque, ejemplo, si sabemos, porque sale que los datos de inflación es anualizado, estamos llegando al 60%. Cualquiera que te quiera aumentar a vos el precio ahora, vos vas a decir, bueno, pero tal vez está bien que me lo aumente, entonces lo compro. Entonces, ese es el problema de procesos inflacionarios en Argentina, pero es el temor que tienen en otros países también. Una vez que hay inflación relativamente elevada durante un tiempo, la gente empieza a perder la noción de cuánto deberían valer las cosas, porque no sabés, no hay estabilidad de precios. Si no tenés estabilidad en los precios, perdés lo que sería, de alguna forma, en tu cabeza, no lo que el ancla. Entonces, si vos estás acostumbrado a que la inflación es el 1 o 2%, llevémoslo al caso de Estados Unidos, Canadá o la gran mayoría de los países del mundo. Si tenés una inflación anual del 2% y de un día para el otro vos querés comprar, no sé, un televisor que lo habías visto a $100 y te lo ponen a $200, a vos te sale, no, esto ni de casualidad te voy a pagar eso. Si nuestra inflación es el 2% anual. Cualquier cosa que me suba más de un 5% de un mes a otro, yo lo voy a mirar con cara de, acá hay algo raro. Pero en un argentino que de repente le subís de 100 a 200 pesos algo, te va a decir, tal vez estaba muy atrasado, ¿no? Porque uno podría creer eso, tal vez era muy barato antes. Entonces está aumentando el 50% que aumentó todo, pero además, como estaba demasiado barato antes, lo subió un poco más. Y está bien que valga el doble, entonces lo pago. Entonces, en un fenómeno inflacionario, la propia reacción de los consumidores es aceptar muchas veces y convalidar aumentos de precios que no debería convalidar. Aquí tengo una pregunta de un ejemplo inverso. Un bien no transable, digamos que es un poco exagerado, pero cualquier obra de infraestructura es un bien y no es transable. Vos no podés construir, por ejemplo, una autopista en Argentina, llevarla armada a Uruguay. No podés construir una represa hidroeléctrica en un país y llevarla a otro. No podés construir un edificio, un hospital en un país y llevarlo a otro. Está bien, ahora me pueden decir, podés construir un hospital modular, ¿no? Bueno, pero con verdad construís un modulito y después lo vas trasladando. Construís las partes, pero el producto final no lo podés trasladar. Entonces no es transable. Por eso las obras de infraestructura tienen que tener precio y se guían por la estructura de precios local. Aún si contratás una empresa internacional para hacerlo. Y además, si pensás los componentes, la mano de obra va a ser principalmente local, porque es la que vas a contratar. Es raro que para hacer una autopista contrates a trabajadores de otro país, albañiles de otro país. Es muy caro, para eso usas los albañiles locales. Y un servicio transable, hoy por hoy, un montón de servicios profesionales, el mejor ejemplo que podría decir ahora es programación, computación. Y tenemos un montón de argentinos que viven acá, que ponen su tarifa en dólares y cobran afuera inclusive, ¿no? Podrían cobrar acá, no es el punto. El tema es que pueden trabajar para cualquier país del mundo. Entonces es un servicio transable. Hay muchos de servicios profesionales que hoy por hoy son transables. Y la transabilidad o no es una particularidad de cada bien o servicio que puede cambiar con el tiempo. Un bien que hace 20 años no era transable y hoy es un ejemplo de transable en muchos lugares, es el gas. El gas para generar energía. Bueno, hace 25 años nadie hablaba de gas licuado. Entonces, si vos tenías gas, nosotros en Argentina teníamos una matriz de energía a base de gas porque teníamos gas y teníamos un caño que lo llevaba de la zona de producción a el área metropolitana de Buenos Aires, que es la de mayor consumo. Bueno, pero no tenía, pero si por ejemplo, un montón de países, le hace China, le hace la India, no basaban su energía en carbón, principalmente, un poco de petróleo, hidroeléctrica. No tenían gas, porque no había mucho gas en aquel lugar y no lo podían llevar.
porque era muy ineficiente, o sea, llevar gas como gas es muy ineficiente, porque ocupa mucho volumen y es poco lo que puedes cargar. Cuando se desarrolló una mejora tecnológica para poder licuar el gas y comprimirlo, entonces vos ya podías transportar en un barco muchísimo gas. Cuando pudiste transportar muchísimo gas en el barco, convertiste algo que no era transable en algo transable. Y hoy por hoy hay un mercado muy grande de gas licuado. La infraestructura internacional todavía no está preparada para transportar y licuar y gasificar a gran escala, porque es relativamente reciente. Pero de vuelta, hace 25 años, el concepto del gas licuado era muy pequeño. Se hablaba de que Qatar había abandonado ya el mundo de hidrocarburos porque lo único que tenía era gas y no se lo podía vender a nadie. Hoy por hoy, Qatar tiene uno de los pozos más grandes de gas del mundo y está exportando un montón de gas. ¿Por qué? Porque desarrollamos tecnología como para licuarlo a precios económicos. Entonces, la tecnología te puede cambiar esa naturaleza. Y si nos quedamos en el mundo de los servicios, antes de la llegada de Internet, ningún programador, bueno, no existía el programador o había muy pocos programadores, pero olvídate de poder programar de Argentina para otro país. Hoy por hoy en Internet no hay barreras. Entonces, las telecomunicaciones rompieron un montón de barreras para un montón de servicios. Entonces, bueno, si tenemos que el tipo de cambio te afecta de esa manera, eh, el efecto de una devaluación lo que te puede generar es que los precios de los productos transables en el mercado local se te van a aumentar, porque te sube el valor de la moneda extranjera, el precio internacional, aunque no te cambie, el precio local se tiene que ajustar. Es lo que se habla mucho de qué pasa con el precio del pan cuando sube, cuando si Argentina devalúa o si sube el precio internacional. Si sube el precio internacional y el tipo de cambio no se mueve, el precio local va a subir. Si sube el precio del peluquero en Nueva York, en Argentina no debería ocurrir nada. Lo mismo pasa si vos devaluás. Y podemos irnos a el 2002, cuando veníamos de 10 años del 1 a 1 de la convertibilidad y devaluó Argentina de 1 peso a 3 o 4 dólares. Pico de inflación, 10% en un mes. ¿Qué ocurrió? La mayoría de los bienes transables, los internacionales, todo lo importado, de repente aumentó mucho en precio. Entonces, hay un efecto de la devaluación que se explica de esta forma, se traduce de esta forma. Siempre algún tipo de devaluación va a impactar el nivel de precios. El tema es cuánto te va a impactar. Si nos quedamos en el 2002, Argentina devaluó de 1 a 3, 4 y después se estabilizó en 2.30, 2.30, 2.40, 2.50. O sea, por lo menos hubo un 100% de devaluación. Y de devaluación. Y la inflación en ese momento en Argentina fue, esperen que vuelvo, anualizada, fue de menos del 40%. Entonces, devaluaste un 200%, la inflación llegó a aumentar anualmente un 40%, después bajó a 3% en el 2004. Entonces, hay un efecto de traslación de precios, y en todas las economías va a pasar, porque todas tienen productos importados, y en todas las economías va a ocurrir este fenómeno. Los transables van a aumentar, los no transables no necesariamente. Lo que ocurre es que en el corto plazo, los transables no tienen por qué cambiar. Ahora bien, cuando va pasando el tiempo, lo que puede llegar a ocurrir es que la inflación de toda la economía es la combinación de qué pasa con los precios de los transables con los no transables, porque es la sumatoria de todo. Los transables te suben mucho, los no transables tal vez nada. Pero en combinado hay una presión en la economía para que haya inflación. Bueno, cuando empieza a haber inflación, lo que va a pasar es que, bueno, los no transables van a empezar a ver ese efecto inflacionario. Y lo otro que va a ocurrir internamente es, bueno, cuando los precios de los bienes que se venden afuera suben, los argentinos van a consumir un poco menos de los bienes que se venden afuera,
porque son más caros en comparación con los servicios los que no se venden afuera. Entonces los argentinos vamos a consumir menos bienes y servicios que se exportan y vamos a migrar parte de nuestro consumo a los bienes y servicios no transables, porque son en comparación más baratos. Acá vuelvo con el tema, tal vez, de los precios relativos. Si comprar electrónica se vuelve muy cara, ¿no? O viajar internacionalmente se vuelve muy caro, voy a viajar un poco más localmente y tal vez diga, bueno, no viajo afuera, pero no viajo, no hago turismo internacional, no hago turismo, pero tal vez salgo más a comer afuera, ¿no? Porque ir a comer afuera en Buenos Aires es un no transable. Porque para que alguien salga a comer afuera en Argentina, tiene que venir físicamente a Argentina. Entonces no es transable. Entonces lo que te va a pasar es que hay más demanda de los no transables. Más argentinos demandando eso. Entonces, a la primera instancia tal vez no hay presión de la oferta para subir los precios, pero después como va a haber más demanda de los bienes y servicios locales, va a haber presión para que los propios precios no transables suban. Simplemente porque hay más demanda local sobre esos bienes y servicios. Entonces, se va a generar este fenómeno de que los transables te aumentaron porque devaluaste y los no transables te van a empezar a aumentar lentamente después por presión de los precios de los transables y por presión de la demanda, que es mayor. Entonces, combinás ambas cosas y vos tenés un efecto en el mediano plazo de que una devaluación en un momento te va a empezar a empujar los precios, no solo de los internacionales, sino también del resto. Porque el resto de la economía va a tener costos un poco más altos y al mismo tiempo va a tener más presión porque hay más consumidores interesados en esos bienes y servicios. Entonces producen ambas cosas a la vez. Y cuando te aumentan los precios, si no aumentan los salarios de la misma forma, es lo que normalmente se denomina bajan los salarios reales. Porque el salario, lo que uno cobra cada mes, si cobra un salario, cobra un número, ¿no? Eso es nominal, salario nominal. Si a eso lo corregís por la evolución de los precios, te estarías entendiendo de cuál es el salario real, porque estás definiendo tu salario, tu ingreso, en función a la cantidad de bienes y servicios que puede consumir. Entonces, en el mediano o largo plazo, una devaluación lo que te va a traer también es que los salarios reales van a bajar. Porque es muy difícil que los salarios que percibimos aumenten, por ejemplo, en la misma cuenta que la devaluación, porque no cobras en dólares, cobras en pesos. Si vos exportas un producto al resto del mundo, se lo cobras inmediatamente en dólares más caro. O sea, el mismo dólar, pero en pesos multiplicado por lo que cambió el tipo de cambio. Pero los salarios vos no tenés por qué cambiarlos a la misma velocidad. Vos vas a ajustar los salarios, tal vez en función a cuando viene la próxima paritaria. Y si no hay paritaria, es cuando vos consideres necesario, si sos el empresario. Digamos. Entonces, lo que podemos ver es, hay una muy fuerte correlación en Argentina entre una línea que es el tipo de cambio real, que es la línea roja en este caso, y el salario real. Que vemos que durante los 90 se mantuvo muy parejo, el salario real en verdad cae un poco a mitad de los 90 y se mantiene por debajo del tipo de cambio real, pero se mantienen en el mismo sentido y caen ambos muy fuertemente en el 2002, con la devaluación, salida de la crisis de la convertibilidad. Y después ambos vuelven a subir juntos. Entonces, cuando se produce un fuerte fenómeno de devaluatorio, siempre vas a terminar afectando el nivel de salarios de tu población. Una cosa a tener muy en cuenta cuando se quiere proponer y promover. Esta es la descripción de lo que estaba hablando, la van a tener escrita. Y un tema que también es interesante hablar eh, en esta conversación es cómo están evolucionando, o cómo han evolucionado, mejor dicho, ¿no? Lo que es el movimiento de bienes y servicios en la historia reciente de Argentina.
Y lo que vemos acá es desde el 2006 hasta el 2020. Y las tres barritas son los componentes de la cuenta corriente. La cuenta corriente lo que combina em, son bienes, servicios y el tercer y el otro componente es renta. Renta es, por ejemplo, eh, si hay un italiano o un español viviendo en Argentina y el Estado italiano o español manda la jubilación para Argentina, es una renta que entra en el país. No creo que haya muchos retirados de Argentina que de acá manden la jubilación afuera. Pero también renta es cuando las compañías giran divisas en cuanto a utilidades, ¿no? O royalties. Cuando paga, no sé, Arcos Dorados a McDonald's, le paga a la casa matriz de Arcos Dorados, que creo que está en Brasil, le paga la ganancia de la compañía en Argentina. Eso es una renta que tiene un signo negativo, porque le paga de Argentina al resto del mundo. También es renta todo el pago de intereses de deuda externa en dólares, o en euros, o en yenes, pero cualquier pago de deuda en moneda extranjera es una salida de la cuenta corriente por renta. Por eso es que la barrita naranja es la que siempre vemos en el sentido negativo, porque Argentina le paga mucho más en renta al resto del mundo de lo que el resto del mundo le paga a Argentina. Durante el 2006 hasta el 2010, eso estaba compensado con lo que ocurría con eh, la barra azul fuerte, que es la cuenta de bienes y servicios que exportamos. Como durante esos años Argentina exportaba un montón de bienes, teníamos superávit comercial de granos, por ejemplo, muy fuerte, las exportaciones de eso eran muy grandes. Entonces alcanzaba y sobraba para superar los que eran los pagos de renta. Y eso se mantuvo hasta el 2013, 2014. Fíjense cuando, si volvemos al gráfico anterior, a varios gráficos anteriores, la primera instancia de una fuerte pérdida del valor del tipo de cambio es en el 2014. Ya había empezado a empeorar en el 2012 y mucho más en el 2013, pero el pico es en el 2014. Se da todo eso en un momento donde la cuenta corriente se convierte totalmente deficitaria. Fíjense que la barrita celeste clara ya está muy negativa. Ni hablar de 2016, otro año de un salto devaluatorio por el tipo de cambio. Nótese que la barra de cuenta corriente es negativa en 30.000 millones de dólares. Entonces, en Argentina podemos encontrar una conexión muy fuerte también entre lo que ocurre con el tipo de cambio, lo que ocurre con la inflación y lo que ocurre con la performance de nuestro sector exportador. Y no es menor también asociar el primer momento de una crisis fuerte de la cuenta corriente en el año 2012, que es también el primer año en el que se instaura el cepo. Digamos, ambas cosas también están conectadas. Si vos pones una restricción a que que cualquiera, ¿no? Los argentinos, pero también las empresas o cualquiera, compre dólares, va a haber mucho menos incentivo a que esos billetes entren al país, porque no pueden salir. Entonces, me queda poco tiempo y confío en que voy a llegar a 7:30 porque me falta poquito. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre con el tipo de cambio claramente incide en el nivel de precio. Y lo que es más, también podemos encontrar una relación entre lo que pasa con la cantidad de dinero y el tipo de cambio, porque ambos también se mueven en forma conectada. Y acá
para entender un poco más, ¿no?, cómo podría potencialmente evolucionar el tipo de cambio. Si entendemos la relación entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, y hay una correlación entre mayor tipo de cambio, mayor demanda de dinero, explicado por el hecho de que si vos depreciás o devaluás, el resto del mundo, cuando viene a comprar cosas en Argentina, va a ver que su dinero vale más. Entonces va a demandar más pesos, porque va a demandar más bienes y servicios locales de Argentina. Entonces, hay una mayor demanda a un mayor tipo de cambio. Lo interesante que vemos de esta forma es que si la economía argentina, ya sea el gobierno directamente porque emite y mueve la base monetaria, que va a terminar moviendo la oferta monetaria, o los agentes económicos pidiendo créditos y aumentando la oferta monetaria, va a desplazar la recta vertical, la oferta, hacia la derecha. Y si hay una expansión monetaria, el nuevo punto de equilibrio va a ser con un tipo de cambio más alto. ¿Por qué? Porque va a haber una expectativa en el sector de que el tipo de cambio se va a depreciar. Y lo podemos interpretar también con la simple cuestión de oferta y demanda. Si hay más pesos en la economía, a misma cantidad de dólares, va a haber más demanda de esos dólares. Entonces, un aumento en la cantidad de dinero va a traducirse en algún momento en una mayor cantidad de presión, una mayor, mejor dicho, presión sobre el tipo de cambio. Y y acá está la dinámica. Ya, no tenía que dibujarla, ya estaba hecho. Entonces, como para ir cerrando, ¿no?, la clase que habla sobre la inflación, y entiendo si tienen dudas, pueden hacerme preguntas o lo podemos ir discutiendo un poco más la próxima clase, es, estos fenómenos inflacionarios son bastante negativos por un montón de las razones que ya les comenté hasta ahora, que tiene que ver con esta incapacidad de la gente de entender cuánto tienen que valer los productos, bienes y servicios que consumen, porque la gente además pierde noción de em, los precios entre sí, entre los distintos sectores. Estos que hablaba también de los precios relativos, el entendimiento de cuánto debería ser la relación entre uno y otro también se rompe, porque en Argentina además los precios relativos se modifican porque hay un montón de precios regulados que el gobierno no cambia. Entonces nosotros, en el fondo, los argentinos, no estamos valorando bien lo que vale la energía, por ejemplo, porque la pagamos muy barata. Entonces es muy probable que los argentinos malgastemos la energía eléctrica. Yo no digo que lo hagan ustedes, pero no hay ningún incentivo económico para que cuidemos bien la energía. Y no nos damos cuenta nosotros porque no lo pagamos de nuestro bolsillo, pero parte del déficit fiscal de Argentina hoy se explica por todos los subsidios a la energía que está gastando el Estado para mantener los precios como están hoy. No lo notamos directamente nosotros, pero es el Estado el que es el gobierno el que está pagando la diferencia. Entonces, el gobierno paga esa diferencia y nosotros no hacemos nada para corregir nuestros patrones de consumo, porque no lo vemos. Bueno, eso es un problema grave. Pero más allá de eso, hay otro efecto que tienen los procesos inflacionarios, y cuanto más alto, es más nocivo. Y tiene que ver con que no todos tienen la misma capacidad de protegerse y de evitar el efecto que tiene la inflación. Por un lado, en Argentina, por lo menos, de acuerdo a la última modificación del sistema de cálculo de las jubilaciones, los jubilados ajustan sus haberes en función a la inflación pasada. Entonces, ahora por lo menos corrige un poco ese efecto. Pero en verdad no le corrige a todos por igual, y las jubilaciones mínimas se ajustan de esa forma, las más altas no lo hacen tan bien. Y ni hablar de, por ejemplo, los que perciben otro tipo de plan social que no se ajusta por inflación. Esos grupos, que además son los que en general están peor, además ven que su situación empeora simplemente porque la inflación es mucho más grande que lo que se van ajustando sus ingresos. Cualquier trabajador cuyo salario no se ajuste de la misma forma que la inflación o a la misma velocidad, va a perder ante la inflación. Y cuanto más alta de vuelta esta inflación, más va a perder.
Es sabido que los trabajadores informales durante varios años, en los últimos 4, perdieron muchísimo más que los trabajadores registrados. Porque los registrados, muchos tuvieron paritarias, muchas de estas paritarias se ajustaron a por lo menos el nivel de la inflación. El resto no. Entonces, esos trabajadores se vieron perjudicados, mucho más que otros. Los ahorristas que ahorran en pesos, porque difícilmente la tasa de interés en Argentina especialmente alcance la evolución de la inflación. Y por otro lado, los beneficiarios son todos los que hayan sacado una deuda en pesos y que no se ajuste esa deuda a la tasa de inflación. Bueno, esos se han visto beneficiados. Cualquier beneficiario a la deudor que haya usado el coeficiente de variación salarial, le hace los UVA, le han ganado, especialmente porque esa deuda y el activo que tienen está en dólares. Entonces, la devaluación acumulada desde que en verdad dejaron de usarse tanto los créditos UVA fue mucho más alta que lo que han visto incrementados sus intereses. No digo que sea así el 100% de los casos, pero la gran mayoría. Y el otro gran beneficiario de un proceso inflacionario es el Estado, porque el Estado cobra impuestos, muchos de ellos en IVA, en función a la evolución de los precios, como el IVA, como ingresos brutos. Y esos se ajustan automáticamente a la inflación, porque es un porcentaje del precio final. Y el otro lado, la otra razón por la cual el Estado es gran beneficiario, tiene que ver con el hecho de que el Estado es el que tiene la capacidad de emitir. Entonces, llegado el caso, si los precios aumentan mucho, el Estado puede ir, decirle, y una vez que no debería funcionar así, pero funciona, el gobierno le dice al Banco Central, necesito 1.000 millones de pesos, tomate de un bono, y el central le da 1.000 millones de pesos al Estado. El Banco Central puede emitir, y como hay inflación, y la sociedad en su conjunto sabe que los precios son más altos, la sociedad en su conjunto va a aceptar que el Banco Central emita una cantidad de dinero, total, lo necesita para comprar esas cosas más caras. Entonces, esa capacidad de aprovecharse del efecto en la economía, del aumento de precios que tiene el Estado a través del Banco Central, es una forma de beneficiarse de un proceso inflacionario. Y cuanto más inflación hay, más se radicalizan, digamos, esos extremos. Pero por sobre todas las cosas, todo el sistema se ve afectado. Lo que digo por la derecha de la incertidumbre es clave para entender gran parte de los problemas argentinos. Y gran parte de lo que vimos, por ejemplo, en esta semana que corrió. O sea, se potenció la incertidumbre. ¿Y qué pasa cuando hay mucha incertidumbre? Empresas que no quieren vender productos o que no ofrecen lista de precios o que aumentan preventivamente un 20% por las dudas. Estos aumentos, cancelar la lista de precios en una economía con inflación del 1 o 2%, no ocurre. Bueno, y todo ese freno a la actividad económica también se va a traducir en, bueno, las empresas dejan de producir o reducen la producción, básicamente porque calculan o tienen expectativas de que la economía no va a estar tan bien más adelante. Entonces, varios de esos son los problemas que genera la economía y la inflación, perdón, y que la economía, cuanto más inflación tenga, más fácilmente es que se van a encontrar en situaciones donde esta misma inflación va a generar problemas. Sí, doctor, sabe que, profesor, yo estaba escuchando, mucha gente está diciendo que fueron a supermercados grandes, Vital o esos mayoristas, y que hay muchos productos en falta. O sea, eso está pasando, que es lo que está diciendo usted, ¿no? Y es posible. Y no digo que ocurra nada más en Argentina, digamos. Hay muchos países que se han visto afectados por esta situación de desabastecimiento. La principal diferencia está en que en Argentina en particular,
este desabastecimiento es más relacionado con la forma que tienen las empresas argentinas de resolver el problema de incertidumbre. Como no saben qué va a pasar, no distribuyen, no comercializan, pero lo tienen guardado en muchos casos. Y lo que se está viendo en otros países con problemas de stock tiene más que ver con que en verdad no hay producción de bienes. Y eso habla de un fenómeno que se vio en todo el mundo, que tiene que ver con la ruptura temporal de las cadenas de distribución, el supply chain, que culpa de la pandemia y culpa del cierre en estos últimos meses en China, o sea, China aisló mucha gente cuando el resto del mundo ya dijimos COVID ya pasó. Bueno, China es el principal productor mundial de bienes. Si China cierra sus puertos, un montón de los bienes que se venden en todo el mundo no salen de los puertos. Y si no salen de los puertos, y los barcos estaban estacionados ahí, esos barcos tal vez después tenían que transportar, no sé, trigo de Argentina a Tailandia. Pero como el barco nunca salió de China a la Argentina, de Argentina no se pudo llenar con trigo y tampoco fue a Tailandia. Entonces se rompe el ciclo de producción internacional y eso ayuda a que haya muchísimas situaciones de desabastecimiento a nivel internacional, que en el fondo también está ayudando a que se genere inflación en esos otros países. Lo que pasa es que es mucho más marcado en esos casos a situaciones particulares de esta cadena de distribución, no tanto para explicar lo que pasa en Argentina en esta semana, que está mucho más vinculado a una muy fuerte incertidumbre producto de la salida del ministro de Economía y la relevancia que tiene para Argentina, porque en Gran Bretaña renunciaron 30 ministros en los últimos 3 días y la economía de Gran Bretaña no se paró, ¿no? A pesar de que la crisis política es mucho más fuerte que la nuestra. Pero bueno, de vuelta, son formas de enfrentar la incertidumbre. En Argentina sabemos que hay un impacto muy fuerte en la economía cuando hay incertidumbre. En otros países, no tanto. En Bélgica estuvieron más de un año sin gobierno y Bélgica no colapsó. Imagínense nosotros en Argentina un año sin gobierno. No sé qué pasaría. La verdad, espero que no ocurra. Pero bueno, la inflación es un fenómeno muy grave y especialmente una vez que alcanza ciertos niveles, después es muy difícil de resolver porque no hay una sola explicación para la inflación, no hay que resolver una variable y ya está, son muchas. Y en el caso de Argentina, además, cuanto más intervenido tengas el sistema, ya sea el sistema de cambio, ya sea que, que- que- que fijes durante mucho tiempo y generes una brecha muy fuerte por las tarifas, por ejemplo, entre lo que valen y lo que terminas pagando, más te va a costar corregir ese desvío. Sin hacerlo de forma, como se diría, ¿no? De una, con el impacto que va a tener. Si hoy por hoy ajustaran las tarifas de toda la población de la energía eléctrica de golpe, bueno, el efecto final va a ser muy fuerte porque hay gente que no podría pagarla. Se está No es hablando un tema de que... y se está hablando de un 80% del aumento de la luz. Ujú. Pero Y no es en solo un todos los tema de... bolsillos, claro. Claro, pero no es solo un tema de que no lo pueden pagar porque, digamos, sus ingresos no alcanzan para enfrentar ese pago. Hay muchos casos en los cuales tal vez les alcanza. El tema es que un aumento de cualquier cosa, ¿no? De cualquiera de tus, de un consumo relativamente irrelevante, ¿no? De un mes a otro tiene un impacto financiero fuerte para todos, digamos. Hay gente que lo puede pagar sin problema, pero hay muchos que lo pueden pagar, pero los primeros 2, 3 meses les va a costar, porque van a tener que cambiar todas sus decisiones de consumo durante 2 o 3 meses, porque lo pueden pagar, pero no sé, tal vez tengan que abandonar el gimnasio, por decir algo, ¿no? O abandonar la actividad social. Bueno, eso es un impacto fuerte en la actividad de cada individuo. Y si sumamos a toda la sociedad, imagínense el volumen. Em, sí, la energía nosotros la pagamos extremadamente barata. Es demasiado, o sea, no tiene sentido.
En España podrá ser 300 euros. Digamos, no es que deberíamos pagar nosotros 300 euros o 300 dólares la luz. Tampoco debería ser, no hay un precio internacional de la energía eléctrica, porque va a depender de la matriz de generación y de los costos de esa energía. En el caso de Brasil, su principal fuente de energía es la energía hidroeléctrica, y es una energía muy barata. En todo el mundo es barata la hidroeléctrica. Entonces, tiene sentido que en Brasil la energía cueste menos. Nosotros tenemos nuestra mayor fuente de energía es el gas. Cuando el gas está barato, entonces es muy lógico que Argentina pague poco de energía, porque teníamos mucho gas y nuestra principal matriz de energía es gas. Entonces, tiene sentido. Ahora, en el momento en el que el gas está caro, bueno, es más difícil justificarlo. Y el mejor ejemplo para hacer esa relación no viene de España, sino viene de Alemania. Alemania tenía una matriz energética, bastante energía renovable, pero mucho gas. Y Alemania era un país productor de bienes internacional. El principal motor de Alemania era la exportación de bienes manufacturados. Y lo que está pasando ahora es que la ventaja competitiva que tenía Alemania era porque tenía mucha energía muy barata porque le compraba mucho gas a Rusia y había mucho gas. O sea, había mucho gas en su matriz energética. Y el gas normalmente es barato, excepto ahora. Entonces, Alemania está perdiendo la ventaja competitiva y sus exportaciones se hacen muy caras. Porque el gas es caro, la energía es cara. Pero bueno, en ese caso podemos identificar además una situación particular que está generando eso. Va más allá de la inflación, digamos. Pero bueno, hay un fenómeno inflacionario a nivel internacional. Pero en Argentina está potenciado. Pero de vuelta, lo que está creciendo la inflación en Argentina es mucho menos de lo que está creciendo en otros países, en términos proporcionales. Pero esa proporcionalidad también está empujada porque el tipo de cambio está artificialmente bajo para Argentina, la energía está artificialmente baja para las empresas y las personas, pero bueno, esa artificialidad le está costando al Estado. Así que bueno, sí, el tema del cierre de las centrales nucleares en realidad no están cerradas hoy, pero decidió cerrarlas, entonces tiene un esquema que las tiene que ir cerrando. Hay muchas que cerraron al día de hoy en comparación con lo que era hace 10 años, pero hoy está volviendo a activar centrales de carbón, porque además es mucho más... O sea, reactivar una central nuclear es mucho más difícil. La de carbón son mucho más sucias, es la energía más sucia que tenemos. Y está reactivando esas porque se está quedando sin gas. Así que bueno, con eso cerramos la clase de inflación. Y ahí veo un par de comentarios, ok. Así que cerramos la clase de hoy. Dentro de un rato van a tener habilitada una nueva actividad relacionada con la clase de hoy. Y bueno, para la próxima ya les voy a estar abriendo también el enunciado para el trabajo final de la parte de macro. Sí, la fecha es 14 del 7 para la actividad que ahora estaría habilitándose. Doctor, ¿y la actividad va a ser individual o grupal? Son individuales. Perfecto. También va a ser individual. Gracias. Bueno, perfecto. Así que cualquier